Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2018-2019. En este octavo vídeo vamos a ver de la pregunta 161 a la 185, así que empecemos. En la siguiente pregunta nos piden cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no esperaríamos encontrar en un paciente con síndrome de Wallenberg. En esta patología puede existir nistagmo e hipo por afectación de los núcleos vestibulares y ataxia por afectación del cerebelo. Sin embargo, lo que no existirá nunca es midriasis. En todo caso, aparecería miosis por afectación de las fibras simpáticas. En la siguiente pregunta tenemos una paciente con clínica típica de trombosis de senos venosos cerebrales, confirmada en el estudio de angioresonancia. El tratamiento de esta entidad es anticoagulación con heparina sódica y posteriormente con anticoagulantes orales, así que la opción correcta es la 1. Esto es así incluso en casos como este en los que existe hemorragia cerebral asociada. La fibrinolisis la reservaríamos para ictus isquémicos de menos de 4 horas y media desde la instauración de los síntomas. Así que la opción 2 es incorrecta. Y en neurología, la única indicación de antiagregación como tratamiento único en fases agudas sería la de pacientes con ictus no subsidiarios de fibrinolisis o trombectomía mecánica, así que la opción 3 también es incorrecta. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen de la trombosis de senos venosos. En la siguiente pregunta nos piden ¿qué anticonceptivo le prescribiríamos a una joven con acné? Es decir, ¿cuál de los siguientes o bien tiene acción antiandrogénica o si tiene actividad androgénica, esta es leve? Es decir, estamos ante una pregunta muy difícil. Lo único de lo que estamos obligados a darnos cuenta es que la opción 3 no tiene sentido, pues todos los métodos contraceptivos deben incluir un gestágeno, sobre el cual recae la principal acción inhibitoria de la ovulación. La opción correcta es la 4, pues como podemos ver en la siguiente tabla, de los prostágenos que nos proponían, el que mejor actividad androgénica tiene es el norgestimato. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer postmenopáusica con dispareunia, secundaria a atrofia vaginal. Para tratar la atrofia vaginal, se ha visto que la terapia estrogénica local en la vagina con preparados de dosis baja es el tratamiento más eficaz. Además, al usar estrógenos locales, no hace falta combinarlos con gestágenos. Por todo ello, la opción correcta es la 3. El resto de opciones son incorrectas. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente con sangrado postmenopáusico y por tanto debemos pensar en un posible adenocarcinoma de endometrio. Para valorarlo, lo que tenemos que hacer es una ecografía transvaginal y si el espesor del endometrio es de 3 milímetros o más, tomaremos una biopsia, normalmente por aspiración tipo cánula de Cornier. Por todo ello, la opción correcta es la 1. Solo si la biopsia es dudosa o es negativa y persiste la clínica, haríamos una biopsia dirigida por histeroscopia, así que la opción 3 es incorrecta. En la siguiente pregunta tenemos una pareja que cumple la definición de esterilidad primaria, pues tiene una incapacidad de conseguir una gestación espontánea durante al menos un año desde el inicio de las relaciones sexuales. Entonces nos preguntan por qué técnica de reproducción asistida decantarnos. En este caso hay que marcar la opción 2, fecundación in vitro con ovocitos propios, debido a que estamos ante una mujer de más de 35 años con endometriosis. Sabemos que podemos usar ovocitos propios porque la reserva ovárica de esta mujer es normal, lo que podemos comprobar por los valores normales del recuento de folículos antrales y hormona antimülleriana normal. En la siguiente diapositiva
os dejo una tabla comparativa de la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En la siguiente pregunta, lo primero en que nos tenemos que fijar es que el que la redactó se motivó demasiado, así que vayamos directamente a las opciones. Las opciones 1 y 2 dicen que estamos ante un feto pequeño para la edad gestacional y las opciones 3 y 4 dicen que estamos ante un CIR o restricción del crecimiento intrauterino. Dado que este feto no solo tiene un peso estimado por eco en percentil 5, sino que además tiene alteraciones significativas de los parámetros medidos por Doppler, podemos afirmar que estamos ante un CIR. Así que la opción correcta será la 3 o la 4. Por último, si nos damos cuenta de que esta mujer tiene una elevación del LDH y de las transaminasas hepáticas, además de una trombopenia, podremos afirmar que tiene un síndrome HELLP. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 4, que además nos dice que por estar ya en la semana 34 de una preeclampsia grave, debemos inducir el parto. En las siguientes diapositivas os dejo los criterios diagnósticos del CIR y del síndrome HELLP, así como el diagnóstico de preeclampsia y preeclampsia grave, y el manejo de la finalización del embarazo en casos de preeclampsia grave y en casos de CIR. Por último, os dejo también el manejo de la eclampsia. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la incorrecta sobre la toxoplasmosis congénita, así que debemos marcar la opción 1. Es importante saber que en casi todas las infecciones que se transmiten por vía placentaria, el contagio es más frecuente en el tercer trimestre, pero más grave en el primer trimestre. La única excepción a esta regla es la rubeola, cuya infección es más frecuente en primer trimestre. También es importante darse cuenta de que la opción 4 es verdadera, pues las secuelas más frecuentes de la toxoplasmosis congénita son la corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales periféricas y convulsiones. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla para que repaséis las infecciones que pueden causar malformaciones congénitas. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer que, a pesar de tener 51 años, sigue teniendo la menstruación. Sin embargo, nos comenta que ha tenido algún bache amenorreico y que la última regla fue hace 2 meses. Por lo tanto, estamos ante una amenorrea secundaria. Pues bien, ante toda amenorrea secundaria, lo primero que hay que hacer es descartar una gestación. Y por tanto, siempre, repito, siempre haremos una anamnesis detallada, una eco ginecológica, mejor si es transvaginal, y una determinación de beta-HCG. Por lo tanto, la opción correcta es la 1. Ahora bien, es cierto que la metrorragia de esta paciente nos puede orientar a un aborto espontáneo, un embarazo ectópico o enfermedad trofoblástica. En concreto, si tenemos en cuenta el útero aumentado de tamaño y los hallazgos ecográficos, lo más probable es que estemos ante una mola. En ese caso, el tratamiento sería dilatación cervical, legrado y aspiración. Sin embargo, la razón por la que la opción 3 es incorrecta es que antes de un legrado hay que pedir la beta-HCG. Por último, recordaros que valores de beta-HCG por encima de 200.000 unidades por mililitro son muy sugestivas de enfermedad trofoblástica. La siguiente es una pregunta muy fácil. Nos presentan una mujer con mutación BRCA2 y nos preguntan qué tipos de cáncer tiene mayor riesgo de desarrollar. La opción correcta es la 2, cáncer de mama y cáncer de ovario, en ese orden. La siguiente pregunta también es bastante fácil. Nos presentan un paciente con diabetes de larga evolución, mal controlada, que presenta una disminución de su agudeza visual en el transcurso de 2 meses. Además, nos dicen que en la OCT se observa una afectación macular, así que la opción correcta es la 4, edema macular. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla de diagnóstico y tratamiento de las distintas causas
de disminución de agudeza visual en paciente diabético. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente que desarrolla una disminución de visión brusca de ojo izquierdo, hiperemia y dolor muy intenso después de la instilación de un colirio con tapón rojo. Es una pregunta complicada, pues no se nos dice que los colirios de tapón rojo son midriáticos. Es decir, esta mujer probablemente se ha aplicado tropicamida, ciclopentolato o atropina. Una vez sabemos esto, podemos deducir que la midriasis ha provocado un cierre brusco del ángulo irido-corneal, provocando un glaucoma agudo o de ángulo cerrado. Así que la opción correcta es la 2. Esto es más frecuente que ocurra en hipermétropes y pacientes fáquicos, es decir, pacientes con cristalino. En contraposición estarían los colirios verdes, que son mióticos, como la pilocarpina. En la siguiente diapositiva os dejo el diagnóstico diferencial del ojo rojo. En la siguiente pregunta tenemos un paciente con disminución de la agudeza visual. Dado que nos dan el antecedente de vía central desde hace 3 semanas para nutrición parenteral, deberíamos pensar en una endoftalmitis endógena por cándida, siendo la opción correcta la 1. Si se explorase el fondo de ojo, probablemente se verían las colonias del hongo flotando en el vítreo. El resto de opciones no tienen sentido. El citomegalovirus también podría causar una uveitis posterior, pero se presentaría en pacientes con inmunodepresión celular, por ejemplo en pacientes con SIDA. En cuanto a las pseudomonas, no causan afectación ocular. En la siguiente pregunta nos presentan un muchacho con comunicación interauricular tipo ostium secundum y nos preguntan qué escucharíamos en la auscultación, siendo la opción correcta la opción 2. Soplo sistólico de eyección pulmonar y desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Cabe destacar que la opción 4 hace referencia a una coartación aórtica. En la siguiente pregunta nos presentan un lactante de 4 meses que acude a urgencias por vómitos, irritabilidad, eritema generalizado y decaimiento de unos 30 minutos de evolución. La madre refiere haberle dado una toma de biberón con fórmula de inicio previamente, así que blanco y en botella leche. Este bebé ha desarrollado una alergia a las proteínas de leche de vaca, así que la opción correcta es la 4. Y habría que retirar la fórmula de inicio y sustituirla o bien por lactancia materna exclusiva o bien por una fórmula hidrolizada. En este caso parece una alergia mediada por IgE por la aparición aguda de los síntomas y es probable que el prick test sea positivo. La opción 1 es falsa, porque en el caso de viriasis el exantema no sería frecuente y el tratamiento sería con rehidratación oral. Obviamente no usaríamos antihistamínicos en ese caso. Las opciones 2 y 3 son falsas, puesto que ni la invaginación intestinal ni un golpe de calor asociarían exantema. En la siguiente pregunta nos presentan un niño de 15 meses al que no le ha salido ningún diente y nos piden la opción correcta. Debemos recordar que la erupción dentaria comienza con los incisivos centrales inferiores a partir de los 6 meses. A los 2 años generalmente están los 20 dientes deciduales, recordemos que en un adulto hay 32 dientes permanentes, y se considera retraso de la dentición la ausencia de erupción de ninguna pieza dentaria a los 15 meses, siendo la causa idiopática la más frecuente. Por todo lo comentado, la opción correcta es la 3 y el resto son falsas. En la siguiente pregunta nos presentan el caso clínico de un recién nacido a término, es decir, un recién nacido entre las semanas 37 y 41 de gestación, que presenta una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto, así que se inician las medidas de reanimación adecuadas que incluyen la ventilación, masaje cardíaco e inyección de adrenalina. Sin embargo, este recién nacido no se recupera.
En estas circunstancias está establecido como razonable interrumpir las maniobras de reanimación neonatal si tras 10 minutos el Apgar es 0 o la frecuencia cardíaca es indetectable. Así que la opción correcta es la 4. En la siguiente diapositiva os dejo el algoritmo de reanimación neonatal. En la siguiente pregunta nos presentan una niña de 7 años que consulta por la aparición de vello en los labios mayores, es decir, pubarquia. Asocia acné, sudoración apocrina y axilarquia incipiente. Por lo tanto, el diagnóstico más probable es el de la opción 1, adrenarquia precoz. Descartaríamos una pubertad precoz, ya sea central o periférica, porque esta niña no tiene telarquia. Además, no ha habido un aumento de la velocidad del crecimiento en el último año, siendo la edad ósea solo un año superior a la cronológica. Por último, descartamos la tumoración suprarrenal de la opción 4 porque no existen hirsutismo ni signos de virilización como clitoromegalia. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen de la pubertad precoz y las variantes de la normalidad en el desarrollo sexual. La siguiente es una pregunta compleja, pues trata sobre un tema muy difícil, que son las inmunodeficiencias primarias. Nos presentan un niño que ha desarrollado todo tipo de infecciones, 2 abscesos hepáticos por enterobacterias, una tuberculosis pulmonar e ileal, una anocardiosis pulmonar, un cuadro diarreico. Sin mirar las respuestas es muy difícil dar con el diagnóstico. Pero si miramos que todas son inmunodeficiencias primarias y nos fijamos también en el dato de que este paciente tiene una adecuada respuesta en la producción de anticuerpos tras las vacunaciones, sabremos que es improbable que estemos en una inmunodeficiencia humoral ni combinada, pues ambas afectan a los linfocitos B y por tanto a la capacidad de generar anticuerpos. La opción 2 no puede ser seguro, porque la inmunodeficiencia variable común no es tan grave. Las infecciones típicas serían las del tracto respiratorio y no tendría niveles normales de inmunoglobulinas. La opción 3 tampoco puede ser, puesto que no nos mencionan hallazgos característicos de la ataxia telangiectasia. Es decir, no nos mencionan ni ataxias ni telangiectasias. La opción 4 es la más difícil de descartar, pues habla de una entidad súper rara. La he buscado en Google y parece ser una enfermedad por alteración del metabolismo del zinc. Pero en cualquier caso, nos tenemos que quedar con la opción 1, la enfermedad granulomatosa crónica, sobre todo por los abscesos que nos comentan, y por otro lado por el perfil de los microorganismos, que son catalasa positivos. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de las inmunodeficiencias primarias. La siguiente es una pregunta teórica y no tengo nada que comentar sobre ella. Nos preguntan cuál es la causa más frecuente en la formación de cálculos en la población pediátrica y la solución correcta es la 3. Estenosis de la unión pielo-ureteral. La siguiente es una pregunta difícil, pues trata sobre el labio leporino con fisura palatina, y nos pide que marquemos la falsa. La opción 1 es cierta, pues puede tener una base genética. La opción 2 también es cierta, puede relacionarse con la ingesta de ciertos fármacos. La opción 3 también es cierta, pues la fisura palatina crea una comunicación oronasal que afecta al oído medio a través de la trompa de Eustaquio y que por tanto puede ser causa de otitis media de repetición. Por último, la opción 4 es falsa, pues el cierre quirúrgico del labio leporino se realiza en los primeros 3 meses para evitar problemas de alimentación. Por otro lado, la corrección quirúrgica de la fisura palatina o paladar hendido se hace en torno al año de vida. La siguiente es otra de las preguntas que hacen que este examen fuera conocido como el más difícil de los últimos 10 años. Nos preguntan cuál es el anticonvulsionante que evitaremos en un lactante de 3 meses con crisis convulsivas
y en el que no podemos descartar metabolopatía. La respuesta correcta es la opción 3, ácido valproico. En concreto, el ácido valproico está contraindicado en trastornos del metabolismo de aminoácidos ramificados y del ciclo de la urea, ya que, si no están previamente diagnosticados, el ácido valproico podría enmascarar estos cuadros. Por eso, en casos de sospecha de metabolopatía, hay que determinar previamente glicina, amonio y ácido láctico séricos. La siguiente pregunta es sobre el trastorno obsesivo compulsivo, pero también es complicada. Vayamos opción por opción. La opción 1 nos dice que uno de los fármacos más eficaces es la clomipramina, lo cual es cierto. De hecho, la clomipramina es un antidepresivo tricíclico que constituye la segunda línea de tratamiento detrás de los ISRS. La segunda opción es incorrecta, pues la recaptación farmacológica, parcial o total, a los inhibidores de la recaptación de serotonina está entre un 60 y un 70%. La opción 3 también es cierta. En el TOC debemos distinguir entre dos conceptos. Por un lado, las obsesiones, que son los pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento como intrusas o inapropiadas, causando malestar y ansiedad. Por otro lado están las compulsiones, que son las conductas o actos mentales repetitivos que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión para aliviar la ansiedad. Por último está la opción 4, que también es cierta. La terapia psicológica de más utilidad para el control de síntomas es la de tipo conductual. En la siguiente diapositiva os dejo el resumen de tratamiento de los trastornos neuróticos. La siguiente es una pregunta muy teórica. Aunque el trastorno bipolar puede asociarse a estas 4 opciones, lo más frecuente es el abuso de drogas, sobre todo del alcohol, así que la opción que hay que marcar es la 4. En cuanto a la opción 3, es más típico que el trastorno bipolar se asocie a un trastorno de la personalidad límite que a un trastorno de la personalidad antisocial. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.